Bueno, muy buenos días a todos. Veo muchas personas que no he tenido la oportunidad de conocer personalmente. Mi nombre es Robbie y yo sirvo como uno de los pastores aquí en Grace Church. Mi rol ahora es realmente ser parte de nuestras iniciativas internacionales en la parte de misiones. Entonces, ha sido una bendición para mí, para la familia, y de vez en cuando también tengo la oportunidad de enseñar aquí en español. Entonces, la semana pasada, Brandon empezó esta serie sobre los fundamentos donde nosotros estamos viendo cuáles son las bases de la vida cristiana, 6 áreas que nosotros vamos a decir como iglesia local, 6 áreas que donde cuando nosotros estamos creciendo en esas áreas, realmente podemos ver si estamos siguiendo al Señor Jesús como deberíamos de estar siguiendo. Entonces, él habló la semana pasada hablando de que hay una diferencia de los que sí siguen al Señor y a la vez los que no. Entonces, eso lo vemos en el mundo donde hay los que dicen ser creyentes, que siguen a Jesús y los que no, pero también hay una diferencia entre las expresiones locales de la iglesia. Entonces tenemos la iglesia universal de todo el mundo, de todo creyente, de toda la historia que se une por una creencia. No por lo que nosotros hemos logrado, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por una creencia en que Jesús es el Señor. Pero eso también se expresa en diferentes maneras de acuerdo a los contextos locales. Y eso es y Grace Church en español es una expresión local del cuerpo de Cristo. Y por eso cada iglesia tiene diferencias. Creo que muchos de nosotros conocemos que hay diferentes denominaciones, hay diferentes iglesias de donde viene, y hay diferentes valores en cada iglesia, y eso está bien porque igual todos nosotros decimos seguir a Cristo, pero cada iglesia o expresión local tiene autoridad diferente entre los líderes y también en cuanto a los valores de la iglesia, valores hablando de qué es lo que realmente nos une como un cuerpo específico o una asamblea específica de personas que se reúne aquí. Y eso es lo que Brandon estaba hablando la semana pasada en cuanto a la membresía de un cuerpo local dentro de la iglesia universal. Algo que es importante notar es que eso no son preferencias. Nosotros no nos unimos a una iglesia, porque me gusta o no me gusta la iglesia, perdón, la música, o el servicio es suficiente corto o es muy largo. Eso no es un bufete donde estamos escogiendo, me gusta un poco de esto y me gusta un poco de lo otro. No, nosotros nos unimos porque Dios nos ha unido como un cuerpo, que nosotros estamos en la misión que Él nos ha dado como una iglesia local. Y eso es importante porque creo que simplemente por la inmadurez que a veces vemos en las personas y en las iglesias, tendemos a pensar en la iglesia como algo para consumir en vez de algo que nosotros somos parte de y formamos parte de la misión que Dios nos ha dado. Y es un peligro. Estuve leyendo un artículo que uno de ustedes me mandaron esta semana y dice que desafortunadamente, la minoría que más prefiere dormir y estar con amigos en vez de ir a la iglesia son los latinos. Y yo me reí porque yo sé que muchos de los latinos trabajan toda la semana y todo el día sábado, entonces es un único día libre. Pero también creo que es porque en el pasado no nos han enseñado de que no, la iglesia es algo que nosotros formamos parte de, y no simplemente algo para venir como un evento para observar. Y entonces cuando es un evento para observar, sí puedo ir, no tengo que ir, yo puedo escoger. Pero cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que nosotros estamos viviendo en la misión, expandiendo el reino de Dios, es simplemente algo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de los valores fundamentales, porque estamos hablando de valores que nos une bajo las escrituras, pero también que nos forma y nos dirige en cuanto a cómo nosotros vivimos nuestras vidas. No es simplemente un cambio de comportamiento. Estamos diciendo, no, yo quiero seguir a Jesús
en esto. Entonces, para empezar, quiero dar un marco en cuanto a esos valores y vamos a ir a Mateo 6. Mateo 6, pero antes que eso, quiero enseñarles algo que nosotros hicimos la semana pasada. Nati y yo, mi esposa y yo, estuvimos en Nicaragua solo por unos días porque estamos celebrando 20 años con nuestra asociación o con nuestra amistad, relación con las personas, la organización que estamos trabajando ahí. Pero mientras que estamos ahí, hay una iglesia que nosotros tenemos una relación ahí. El pastor Moisés y su esposa Meiling son los pastores de esa iglesia. Y cuando fuimos a ver su iglesia por la primera vez, entré y había un rótulo ahí y tenía todos nuestros valores fundamentales de nuestra iglesia allá pintado. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Él dice, no, nosotros hemos adoptado sus valores y ahora nosotros lo hemos implementado en nuestra iglesia aquí en Nicaragua. Y fue muy especial ver eso, simplemente porque uno ve cómo uno puede seguir influenciando otros para el reino de Dios, y ellos no forman parte de Grace Church, no son algo como bajo nuestra cobertura ni nada de eso, simplemente tenemos una relación y nosotros aprendemos de ellos y ellos aprendemos de nosotros. Entonces, aquí son los 6 valores fundamentales que vamos a estar viendo esas 3 semanas y les quería enseñar esa foto. Muy bien. Ya entramos en el verano, más bien ya vamos terminando el verano, me parece que ha pasado muy rápido. Pero una de las señales de eso es que los niños empiezan con todas las actividades de nuevo, con lo de escuela y los deportes. Entonces, la semana pasada empezamos de nuevo el fútbol, la práctica de fútbol de mi hijo. Ahora, durante esas 6, 8 semanas cuando no teníamos, obviamente había muchas oportunidades de campamentos de verano, campamentos de fútbol, de entrenamiento, pero nosotros este año decidimos mejor no, porque uno es muy costoso y segundo, yo creo que yo lo puedo mantener en forma. Por lo menos puedo hacer eso, lo puedo hacer correr, lo puedo hacer los ejercicios. Pero entonces yo le estaba explicando a él, es importante que tú te mantienes en forma para que tú beneficies de tu equipo cuando ya llegue el tiempo. Michael Jordan tiene una cita que él dice, la estrella gana el partido, pero el equipo gana el campeonato. Y esa es la idea que nosotros estamos viendo aquí, que lo que nosotros hacemos como individuos afecta, impacta, beneficia a los que están alrededor de nosotros. Es lo que vemos en el equipo. Entonces, cuando hablamos de la vida espiritual, hay ciertas disciplinas personales, disciplinas espirituales, disciplinas de los individuos que sí tienen efecto en las personas que están alrededor de nosotros. Yo formo parte de la iglesia, mi fe es personal, nos gusta decir, mi fe es personal, es entre el Señor y yo, pero mi fe no es privada. Porque yo tengo que vivir mi fe frente a las otras personas. Yo tengo que dar testimonio de mi fe frente a los otros. Tengo que vivirlo en persona frente a los otros. Mi fe es personal, pero no es privada. Y como cualquier equipo, lo que yo hago personalmente, eso beneficia o afecta de una manera negativa a las personas alrededor de mí. Entonces, cuando llegamos a Mateo 6, 33, y nos da una buena base por cómo deberíamos vivir nuestras vidas como motivos, vemos que dice eso: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Lo primero que vemos aquí es que es tercera persona plural, ustedes. Él está hablando a individuos, pero individuos dentro del contexto de un grupo de personas. Entonces, cuando vemos eso, estamos diciendo, lo que Cristo nos está diciendo es que nosotros como sus seguidores tenemos que vivir lo que Él está diciendo. No es simplemente yo nada más quien yo estoy haciendo lo que Él me está diciendo. Yo formo parte de el grupo que está o la comunidad que está viviendo siguiendo a Jesús. Entonces tenemos Mateo 6. Eso se encuentra justo en el centro del Sermón del Monte, donde Jesús está
cambiando toda la ética de toda la multitud que lo está escuchando. Él está enseñando de una manera que ellos nunca han escuchado. Él está diciendo, ustedes creían esto, siendo judíos buenos, siguiendo la ley, pero ahora yo estoy diciendo que deberían de vivir de esta manera. Y Él está diciendo, ahora ustedes no viven por sí mismos, ahora ustedes viven por el reino de Dios. ¿Y qué dice? Por encima de algunas de las cosas, por encima de todo, por encima de todo. Ya sus deseos, sus motivaciones, los motivos del corazón, los anhelos, tu cosmovisión, como tú ves el mundo, todo eso ahora tiene que encontrar su lugar bajo el reino de Dios, no bajo mi propio reino. Y su argumento es, cuando tú buscas el reino de Dios, cuando pones las prioridades correctas, entonces todo lo demás será añadido a su vida. Su argumento es, cuando tú buscas lo que yo quiero que tú buscas, no tienes que preocupar por todo lo demás. Es interesante, Brandon estaba leyendo de Salmo 127. Ese salmo empieza con la idea de que no importa lo que tú haces, si no está bajo lo que Dios está haciendo, está en vano. Tú puedes construir una casa, pero si el Señor no está involucrado, está en vano. Y dice, tú puedes poner guardias en la ciudad, pero si no estás bajo el cuidado de Dios, está en vano. Después, el Salmo 28, que va también con el Salmo 127, dice, los que teman al Señor son los que realmente reciben el favor de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí como base es que si uno es de verdad un seguidor de Dios, su vida sigue a Dios y no sigue a nosotros mismos. Hay un enfoque y hay una dependencia. Vivimos vidas enfocadas y en dependencia de Dios. Todos nosotros sabemos que estamos o siguiendo a Dios o nosotros mismos. Y cuando nosotros seguimos a nosotros mismos, yo soy autosuficiente, soy autodependiente y estoy solamente pensando en mí mismo, enfocado en mí mismo. ¿Y sabe cómo me va en la vida cuando yo escojo ser así? Me va mal. Malas decisiones, destruyo mi vida, destruyo mis relaciones, tomo malas decisiones. Es como nosotros vivimos. ¿Por qué? Estamos pensando solamente en nosotros, enfocados en mí mismo y dependientes en mí mismo. Tenemos que reconocer, yo no sostengo nada. Yo ni puedo determinar ni lo que va a pasar en los próximos segundos. Tengo en mi mente que puede pasar, pero yo no determino eso. Yo no puedo ni controlar el aire que yo respiro. Yo no puedo controlar a mis jefes, yo no puedo controlar nada de lo que está alrededor de mí. Aquí está diciendo, no, que el reino de Dios sea por encima de todo lo demás. Llevan una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Y cuando nosotros seguimos enfocados en nosotros, dependientes de nosotros, andamos cansados, frustrados, enojados, sentimos que nada va como nosotros queremos. Cuando vivimos enfocados en Dios, dependientes de Dios, ahí es cuando nosotros empezamos a ver, oh, yo no tengo control, yo puedo soltar el control, es una carga que yo puedo quitar de mis hombros y decir, Señor, eso es tuyo, voy a trabajar lo más que puedo, pero eso pertenece a ti. Y así yo vivo una vida que Él promete. Paz y tranquilidad, no importa las situaciones y circunstancias que yo estoy experimentando. Entonces ya yo vivo una vida donde yo activamente estoy dependiente en Dios y no simplemente reaccionando a todo lo que me está pasando en este mundo. Eso trae paz y descanso. Y eso es lo que vamos a ver cuando vemos esos primeros dos valores fundamentales de oración dependiente y ser bíblicamente orientados. Son disciplinas espirituales que nos orientamos nuestras vidas alrededor de ellos, pero no son simplemente cambios de comportamiento. Yo creciendo, mis papás querían que yo aprendiera el piano. Ahora, yo siendo
un niño, yo no quería nada que ver con el piano, pero ellos me hicieron aprender el piano. Entonces, por 6 años, 5 días de la semana, ellos me forzaron a tocar el piano. Y fue horrible. Llegué a ser bueno en ese momento, pero en el momento que ellos me dejaron parar, nunca volví a tocar el piano otra vez. Unos años después, agarré una guitarra, empecé a tocar, aprendí solo guitarra, ¿sabe qué? Me gusta tocar. Pero es interesante porque las expresiones externas, tocar piano, tocar guitarra, muy parecidos, pero los motivos internos muy diferentes. Entonces, cuando hablamos de esas disciplinas espirituales, tú puedes hacerlo por religiosidad. Tú puedes hacerlo por las reglas. Tú puedes hacerlo porque yo me voy a esforzar y me voy a dominar y lo voy a hacer. Pero es muy diferente que tú estás persiguiendo a Dios desde su corazón. La religiosidad es simplemente un cambio de comportamiento, una relación con Cristo cambia el corazón. Y eso es lo que estamos viendo cuando estamos hablando de nuestros valores fundamentales. Nosotros no estamos diciendo, para ser parte de Grace Church tú tienes que hacer esto y así debe ser. No, debe ser, hey, ya que ustedes siguen a Cristo, esos son 6 áreas donde ustedes deberían de enfocarse para que puedan madurarse y crecer según lo que Cristo nos ha dado en sus escrituras. Entonces no es simplemente una disciplina, no es simplemente un hábito, no es simplemente, oh, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo porque yo soy un cristiano. Es un estilo de vida cuyo fundamento está construida sobre una realidad espiritual que Dios ha cambiado mi corazón a través de lo que Él ha hecho en Cristo. Entonces, hablando de eso, empezamos con bíblicamente orientados. Este es el primer valor fundamental. Queremos vivir vidas que se orientan alrededor de las escrituras y no alrededor de mis pensamientos. Porque mis opiniones, mis pensamientos casi siempre están erradas. Pero yo quiero orientar mi vida alrededor de las escrituras. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Seguro si han crecido en la iglesia, eso es muy común. Toda la escritura, eso es lo que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirada. La palabra aquí es que Dios respiró. Él es quien habló, sopló por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Él nos da 6 categorías que las escrituras nos está definiendo y dirigiendo nuestras vidas. Entonces, define quiénes somos. Él nos enseña qué es la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante Dios y quién es Dios y qué es lo que yo he fallado? Que yo soy un pecador, que yo nací muerto que yo soy un ser humano, parte de la creación caída, pero también nos enseña la verdad que Dios nos ha provisto un camino a través de Cristo, entonces ya yo puedo tener vida eterna. Nos enseña la verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas, nos define dónde nosotros fallamos. Si nosotros no tenemos un punto de orientación, no podemos saber qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, dibujando una línea, no sé si ustedes han tenido que guindar algo en la pared y tienes que ver que esté recto. Siempre mi esposa y yo tenemos es muy divertido tratar de hacer eso sin enojarnos con uno con el otro, ¿verdad? Uno está poniendo eso y lo pone en un punto, pero tienes que tener lo que es un nivel para que tú puedas ver que de verdad está correcto, porque ella de un lado lo está viendo torcido, yo de otro lado lo está viendo torcido por otro lado. Necesitas algo que nos dice qué es lo correcto, qué es lo centro, y esas son las escrituras. No sé si han escuchado de la palabra el canon de las escrituras.
Eso es lo que se refiere. Eso es la regla que nos determina qué es la palabra de Dios y no es la palabra de Dios. Es útil para decirnos qué es la verdad y qué es lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocadas. Eso significa que nos equivocamos, a pesar de que no pensamos que nos equivocamos, y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando nos dice que estamos mal, nos dice qué es lo que deberíamos de hacer para vivir. Y lo usa para preparar y capacitar a su pueblo. Entonces tiene un propósito, que nosotros estemos capacitados y preparados para ¿qué? Toda buena obra. Nos dice cómo vivir, nos dice quiénes somos y nos dice cómo deberíamos de vivir. Somos seres humanos, creados en la imagen de Dios, por Dios, pero separados de Él por nuestro pecado. Pero Cristo ha provisto un camino para nosotros, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y así vivir una vida que refleja su honra, su gloria, dar testimonio de Él en la tierra y tener la esperanza de vida eterna.Nosotros somos un pueblo de personas perdonadas, pero por eso significa que vivimos de cierta manera, no simplemente como a nosotros nos da la gana. Nos dice, tienen que vivir preparados, capacitados para que hagamos toda buena obra. Nos dice quiénes somos y ahora cómo vivir. Eso significa que eso es lo que nos enseña la Biblia sobre la vida. Tenemos una ética completamente diferente. Y o nosotros escuchamos a como el mundo nos dice que hay que vivir, o nosotros vivimos como Dios nos dice que hay que vivir. Donde nos amamos los unos a los otros. Donde damos nuestro sacrificio para el bien de los otros, en servicio a otros. Donde no vivimos para nosotros mismos, deseando solo lo que nos beneficia a nosotros, sino para el bien de otros. Y eso se ve como papás, eso se ve en nuestros matrimonios. Una de las cosas que más me sorprende es que el mundo nos dice, su matrimonio es para ti mismo. Y lo que nosotros decimos, no, mi matrimonio es para que yo pueda servir al otro. Y entonces muchas veces nosotros escuchamos personas diciendo, no, ya yo no estoy feliz con la otra persona, nunca me aprecia y siempre es nunca me hace eso, nunca me satisface, lo que sea que son nuestras excusas. Y yo digo, hey, no se trata de ti, se trata de la otra persona, cómo tú puedes vivir. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Las Escrituras nos dice, su vida es para otros. Entonces, cuando hablamos de ser bíblicamente orientados, queremos decir, ok, ¿qué es lo que significa en lo práctico para mí? ¿Qué es lo que significa para nosotros como individuos? ¿Qué es lo que significa para nosotros como una iglesia? Primero, tenemos que estar en las Escrituras. Tú no puedes saber lo que está mal en tu vida a menos que tú estés leyendo las Escrituras, porque el mundo y lo que nosotros buscamos del mundo es simplemente afirmación. Y ustedes ven cuando alguien no afirme lo que yo estoy haciendo mal en mi vida, entonces yo puedo demandar a otros por ser odiadores de mi propia vida. Eso es lo que estamos viendo ahora. Si no me afirmas en lo que yo hago, no importa lo que estoy haciendo, entonces me estás odiando. Y eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros decimos, las Escrituras dicen eso. En amor yo les digo que deberían de vivir de esa manera. Pero no podemos saber eso a menos que estemos en las Escrituras diariamente. Es parte de las disciplinas de un creyente, de un seguidor de Cristo. Y yo siempre digo y animo que lean grandes partes de las Escrituras. No simplemente, un versículo. Muchas personas abren la Biblia. ¿Qué voy a leer hoy? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí hoy? Boom. Oh, qué bueno. Oh, no me gustó, voy a otro lado. Es como empezamos a escoger qué es lo que estamos estudiando. Entonces yo digo, la Biblia fue escrito en un contexto específico, cada libro en un contexto específico, hacia una audiencia específica, y hay que entender qué es lo que está diciendo. Pero eso significa que tomamos
grandes partes de las escrituras para leerlas y entender qué es lo que realmente Dios está diciendo a su pueblo a través de eso. Entonces busquen un plan de lectura. Es muy fácil. Vas a Google y pones plan de lectura de un año de Biblia y te va a dar todo lo que necesitas para el año. Es muy fácil y les animo que hagan eso. Yo tengo el mismo plan que he estado usando por como 20 años. Probablemente necesito cambiarlo, pero por ahora yo estoy en ese ritmo. Entonces yo siempre animo, estén en las escrituras, estudien las escrituras, luchen con las escrituras, está bien, no tengan miedo, Dios se ha revelado, Él quiere que ustedes conozcan su palabra. Y no es simplemente para llenar su cabeza de conocimiento, es para que tú vives lo que Él nos ha dicho y cómo seguir a Él. Como iglesia se ve de esa manera. Cuando predicamos la mayoría del año, predicamos de una manera expositivamente. Eso es que yo estudio el texto, extraigo lo que dice en el texto para enseñar a ustedes, y no es yo voy a escoger un tema, lo pongo sobre un pasaje y después digo mis propias ideas de qué es lo que está diciendo Dios. Por eso es sumamente importante que predicamos desde las escrituras para el pueblo de Dios y no simplemente diciendo lo que son mis ideas para ustedes. Mis ideas son muy pocas, pero la palabra de Dios es eterna y tiene un sinfín de aplicaciones y principios para que nosotros podamos vivir. Entonces nosotros predicamos expositivamente, escogemos un libro de la Biblia y lo estudiamos. Ahorita mismo estamos en medio de Juan. Casi desde febrero creo que estamos en Juan. Tomamos un break ahora para el verano y vamos a empezar en unas semanas para seguir hacia adelante en el libro hasta el final del año. Los estudios que ofrecemos para hombres, mujeres, sí son aplicables y se trata de principios, pero son extraídas desde las escrituras. Los niños, el currículo de los niños y de los jóvenes es desde el principio de las escrituras hasta el final de las escrituras. Ellos no están simplemente ahí siendo cuidados. Ellos están aprendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Pero también como papás nosotros somos responsables para animarles en sus disciplinas de leer las escrituras. Hay que empaparnos con las escrituras. Nos empapamos con Netflix, nos empapamos con las redes sociales. Nosotros queremos empaparnos con las escrituras también. Muy bien. Casi les pregunto si hay preguntas, porque siento que estoy enseñando una clase, pero voy a seguir. Oración dependiente. Entonces, primero es bíblicamente orientado. Queremos ser orientados alrededor de las escrituras, pero también queremos ser dependientes en oración, dependientes en Dios a través de la oración. Cuando hablamos de eso, y realmente luché en escoger cuál pasaje hablar de eso, porque uno tiene demasiados ejemplos a través del Antiguo Testamento. Tienen aún los salmos nos ayudan. Cuando no sabemos qué orar, vaya a los salmos, oren los salmos. Eso te va a animar y te va a dar palabras para poder comunicar con Dios, de gozo, de tristeza, de frustración, de depresión, lo que sea, todos apuntando a Dios. Vemos a Pablo, él ora por las iglesias donde él está ministrando y ora por las personas ahí. Vemos que los profetas están comunicando con Dios en el Antiguo Testamento, pero siempre es bueno, yo creo, volver a lo que Jesús nos enseña también en Mateo capítulo 6. Es interesante, cuando llegamos a esa famosa oración del Padre Nuestro que hemos estado estudiando los últimos noches de oraciones, pero él no empieza ellos le preguntan, Jesús, enséñanos cómo orar, y él no responde con la oración. Él primero dice, ¿cómo es no orar? Entonces él dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Entonces los gentiles, en ese tiempo, los paganos, ellos tenían muchos dioses, sea griegos o romanos, y cuando ellos iban a sacrificar, ellos hablaban y repetían muchas palabras. A veces eran palabras que tenían sentido, otras veces eran palabras simplemente sonidos.
Pero eso es como ellos oraban y pensaban con que si ellos repetían esas palabras o esas frases, entonces sus dioses iban a responder o a escucharlos. Pero él está diciendo, ustedes no hacen eso. Piensan que y eso es lo que está diciendo, ellos piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre, el Dios verdadero, sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. El contraste que él está haciendo aquí es, ellos lo hacen de una manera religiosa, pensando que si ellos se esfuerzan más, repiten más las frases, entonces ahí sus dioses lo van a escuchar. Él dice, tú tienes el Dios verdadero, él ya sabe lo que necesitas. Es una comunicación entre tú y él, pero eso no es dependiente de ti, sino depende de él. Algunos de ustedes saben que mi trasfondo, mi papá es de la India. Y en la India ellos tienen el hinduismo, es una religión, mucha religiosidad, que tiene muchos como encantos o igual como estaba hablando aquí, hay que repetir frases. Entonces yo me acuerdo leer que si uno quería que algún dios o alguna diosa apareciera a uno, entonces tenía que repetir una frase como 1,000,000 de veces y después hacer un ofrecimiento de sacrificio o algo así, de incienso o algo así. Pero eso me quedó en la mente. Y yo, ¿cómo va a repetir la frase 1,000,000 de veces? Y después, ¿qué pasa cuando la diosa no aparece a la persona? ¿Cómo es que manejan eso? Pero él dice, no, ustedes no son así, su Dios es real, él va a responder, él ya sabe lo que necesitas, eso es una comunicación. Y ahí es cuando él empieza con el Padre nuestro. Versículo 9 de capítulo 6 de Mateo. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre sea santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permites que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esa es la oración. ¿Lo ven qué sencillo es? Y yo sé, creo que, bueno, dudo que la mayoría, que cualquiera de nosotros diríamos que oremos lo suficiente. Creo que todos sentimos ese vacío que no oremos lo suficiente. Pero muchas veces es por nuestro propio orgullo, es nuestra propia habilidad de, no, yo puedo arreglar esa situación. Entonces las cosas pasan en el trabajo, algo está pasando con nuestra familia y intentamos controlar todo, arreglar todo, manipular todo y lo último que hacemos es orar. Y eso es lo que nuestra cultura dice. Nuestra cultura en realidad aquí especialmente ha creado una burbuja donde aún tenemos los recursos para aparentar que tenemos algún tipo de control sobre todo lo que está pasando. Pero cuando uno realmente vive nuestras vidas, nosotros no controlamos nada, porque nada pertenece a nosotros. No, mi tiempo en realidad no es mi tiempo. Y mi cuerpo en realidad no es mi cuerpo. Y mis talentos tampoco pertenecen a mí. Y mis recursos tampoco pertenecen a mí. Todo es de Dios y para Dios y a través de Dios. Y entonces tenemos que orar esta oración no de una manera religiosa que algunas personas han podido tomar eso y lo usan como los gentiles de aquí que está hablando. Pero nos enseña de cómo debería ser nuestra postura ante Dios, nuestra posición ante Dios, cómo llego yo ante Dios. Entonces, primero se hace desde una postura de dependencia a Dios. Al orar estamos diciendo, Señor, yo no tengo control de esta situación, necesito que me ayudes. John Piper tiene esa cita que me gustó. Dice así: al orar admitimos con sinceridad, o sea, es de verdad, que sin Cristo no podemos hacer nada. Y la oración es volver a Dios con la confianza de que Él proveerá la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como pobres, necesitados y exalta a Dios como alguien
pudiente, alguien que sí puede arreglar lo que nosotros estamos orando. Y nosotros estamos tan acostumbrados a estar en control de nuestras vidas que vivimos con ese orgullo. Y muchas veces no es hasta que algo realmente difícil pasa en nuestras vidas, un choque de carro, una enfermedad, perdimos el trabajo, la rebelión de un hijo, de una hija, hasta que entramos en una situación así que empezamos a decir, oh, es cierto, yo no tengo control y volvemos hacia Dios. Por eso es impresionante cómo Dios utiliza aún las situaciones más difíciles para redirigirnos hacia Él. Oremos desde una posición de dependencia, pero también es comunicación con el Dios Todopoderoso. Es una de las cosas más difíciles de entender para mí, que yo puedo tener comunicación abierta con el Dios del universo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y Él está dispuesto a escucharme a mí. Ni ustedes están dispuestos a escucharme a mí tanto tiempo, pero Dios sí, Él me puede escuchar. Entonces, en esta oración, Él dice, Padre nuestro que está en el cielo, reconoce que Él es Padre celestial. Él no es de aquí, Él no es de esta tierra, Él es de otro de otro lugar, de otro universo. Esa no es la palabra que quería decir, pero no me acuerdo cómo dice. No es de nuestro ambiente, de nuestra realidad, es de otra realidad. Esa es la palabra. Y significa, Él no tiene que responder a nosotros, pero lo hace por su gracia. Entonces, lo hacemos desde una postura de dependencia. Es comunicación con el Dios Todopoderoso, pero también es simplemente y sencillamente es adoración hacia Él. Reconocer quién es Dios, quién soy yo. Él es creador, yo soy criatura. Por eso Él merece mi adoración. Más que lo que sea, Él merece mi oración. Entonces, igual como lo de leer la Biblia, la oración es una práctica que hay que estar poniendo como un hábito. Hace unos años, se acuerda que estudiamos el libro de Daniel, y en Daniel él tenía un lugar y un tiempo específico todos los días para ir y orar. Y no importaba, él era sumamente ocupado y nosotros decimos, no, estoy muy ocupado, tengo que levantarme, tengo muchas cosas que hacer hoy, y en realidad no es válida esa excusa de no estar orando. Nosotros oramos no por religiosidad, oramos porque es necesario para nuestras vidas. Otro teólogo decía, la oración es una expresión natural de la fe, tanto como el respirar es para la vida. Debe ser simplemente lo que nosotros hacemos. Hay tiempos específicos, pero también es durante todo el día. Pablo le dice, hay que orar en todo momento. Y no significa que yo estoy de rodillas y orando 24 horas al día, 7 días a la semana. Significa que eso es como estamos viviendo. Que yo constantemente estoy en esa posición donde yo reconozco que Dios está en control y estoy diciendo, Señor, yo voy a entrar en esa reunión, por favor, deme las palabras que necesito decir a la persona. Señor, ayúdame con esta venta. Señor, ayúdame a hacer bien en esa construcción. Lo que sé que nosotros estamos trabajando, uno puede orar como individuo, pero también como comunidad. Es por eso que nosotros oramos en el servicio juntos. Es por eso que oramos en nuestros grupos de comunidad, en nuestros grupos de hombres, en nuestros grupos de mujeres. Es por eso que intentamos orar con nuestras familias. Y yo tengo que admitir, eso siempre es difícil, especialmente durante el verano, cuando ya no hay esa rutina de levantarnos, alistarnos, orar antes de ir a la escuela y después ir a la escuela. Durante el verano no hay rutina, entonces cuando oramos, y yo he fallado en eso también con mi familia, pero es orar juntos porque en ese momento nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo lo mismo. Señor, somos dependientes de ti, es oración dependiente. Algo que me ayuda a mí cuando estoy orando es ese
acrónimo, creo que se dice, simplemente para escuchar, recordarme cómo orar. No es nada mandado por las escrituras ni nada de eso, pero es algo bueno que creo que podemos hacer. Empezamos con adoración. Adoración, reconociendo quién es Dios, reconociendo que yo adoro a Él, no estoy enfocado en dinero o hobbies o el trabajo o lo que sea. Yo me pongo debajo de Él, reconociendo quién es y quién soy yo. Después, confesión. Hay que confesar nuestros pecados a Él. Señor, perdóname por todo lo que yo he fallado, como he dañado a otras personas, he herido a otras personas, como te he ignorado. Después, agradecimiento. Agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das, incluyendo salvación a través de tu Hijo Jesús, la casa, el techo que tenemos, el carro que tenemos, las relaciones que tenemos. Y por último, peticiones. Somos muy buenos con petición. Muy rápidos con eso. Señor, ayúdame con eso, ayúdame con eso, ayúdame con lo otro. Pero hay mucho más a la oración que solo la petición. Entonces yo siempre digo ACAP, ¿verdad? Adoración, confesión, agradecimiento, petición. ACAP no creo que sea una palabra, pero tiene sentido ahí. Entonces, eso es otro libro, tenía un gráfico, pero no salió tan claro. Entonces, les digo, hay un libro que se llama Una vida de oración, por el autor Paul Miller, y está en español. Puede hablar con algunos de los líderes y ellos te pueden apuntar hacia eso. Pero es un buen libro en simplemente ver ambos, una base teológica, pero también algunas prácticas que se puede utilizar para crecer en su vida de oración. Entonces, consistencia, disciplina, amor, comunidad, estas son disciplinas dadas. Estas, oración dependiente, ser bíblicamente orientados, son disciplinas que son dadas para que nosotros podamos madurar y así beneficiar a las personas que están alrededor de nosotros como iglesia local. Esta semana don Gerardo estaba conmigo en la casa, me estaba ayudando con un proyecto y él trajo todas sus herramientas. Y yo no tengo nada de herramientas y no tengo nada de conocimiento de lo que estaban haciendo. Entonces fue toda una lección. Pero él dijo eso, si uno no tiene las herramientas correctas, no es posible hacer el trabajo. Y cuando estamos viendo nuestras vidas espirituales, no es simplemente hacer una oración, sí, sigo al Señor Jesús y después no crecer. Esos no son simplemente herramientas, sino son las disciplinas que nos sostienen en nuestra vida espiritual con Cristo. Y yo reconozco, hay partes de nuestra vida, hay tiempos en nuestra vida cuando estamos súper bien, ahí en la montaña, hay otras partes de nuestra vida cuando sentimos secos. Pero es ahí donde las disciplinas nos mantienen creciendo a pesar de que no lo sentimos. Porque dentro de nosotros estamos basados en las escrituras donde Jesús dice, busquen el reino de Dios. Entonces yo me levanto, Señor, no lo siento, pero voy a buscar tu reino hoy. Y así siempre se puede crecer. Entonces, yo pensé, ahorita es un buen tiempo que podemos hablar de eso y también ponerlo en práctica. Ustedes saben lo que Brandon acaba de hablar. Hay muchos cambios que están pasando en la iglesia y son cambios buenos. Yo estoy súper emocionado porque significa que vamos a poder seguir creciendo y madurándonos. Pero por eso hay muchas decisiones que hay que tomar, hay muchos cambios que pasan y hay muchas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, yo pensé que podíamos terminar la enseñanza hoy orando por todo lo que viene, con emoción, sabiendo que Dios está en control, no en nosotros, y Él nos está guiando y dirigiendo hacia eso. Entonces, déjame orar. Señor, dependemos en ti en todo momento, aunque no lo reconozcamos. Y yo sé que yo personalmente fallo en eso constantemente, y pido perdón, confieso mi autosuficiencia, mi independencia y Señor, yo quiero cambiar eso en todo momento. Señor, nosotros reconocemos como pueblo también que es muy fácil depender en nuestros recursos, es muy fácil depender en lo que tú nos has dado y olvidar que
todo lo que tenemos es simplemente un don que tú nos has regalado aquí. Entonces, Señor, estamos viendo primeramente sus escrituras que nos enseñan quién eres y por eso te adoramos. El Señor Todopoderoso quien proveyó un camino para que nosotros, cada uno de nosotros, podemos recibir tu gracia, recibir tu vida que nos prometes. Y te damos gracias por eso. Señor, para terminar hoy, también tenemos una gran petición. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras peticiones, pero como cuerpo tuyo, como iglesia, Señor, estamos sumamente emocionados por lo que tienes para esta iglesia en el futuro. Pero sabemos que no importa lo que hacemos, si tú no estás aquí, está en vano. Y no queremos nada de eso. Pero si clamamos a ti, nos aferramos a ti, sabemos que lo que sé que nosotros hagamos, Señor, ni podemos imaginar lo que tienes para nosotros como iglesia. Entonces pedimos por Brandon, nuestro pastor, quien está dirigiéndonos, quien está liderándonos, que le des sabiduría y discernimiento y esfuerzo y ganas y creatividad y la habilidad de llevarnos a donde tenemos que ir. Pedimos por los líderes que están en esta iglesia, que nos des la habilidad de seguir bien y también liderar a otros, de no quejarnos, sino depender en ti, de reconocer que tú estás sobre todo lo que nosotros estamos haciendo. Y Señor, por cada persona que está aquí, que ellos pueden ver que esto no es simplemente un lugar para venir y escuchar y consumir, sino es un lugar donde se puede involucrar. Y Señor, yo pido que tú estés en cada una de esas áreas de nuestra iglesia. No somos iglesias sin ti. Y no queremos ser una iglesia sin ti. No queremos ser una iglesia que estemos simplemente dependientes de seres humanos. Entonces, Señor, nosotros pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.